Hola camaradas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. Este es un video para aclarar algunas dudas que surgieron en el directo de ayer, un video con un poquito más de reflexión, eh, porque tenemos más información, se han liberado más imágenes. Potencialmente habría sido para recoger cables si hubiera metido la pata ayer, sobre todo porque fui demasiado categórico en mis afirmaciones, pero afortunadamente para mí, pues todo parece estar confirmándose. Y bueno, lo digo para mí, entre comillas, porque ustedes saben que, que mi mirada de esto sobre todo es geopolítica, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar primero aclarando algunas dudas que surgieron en el directo anterior. Primero se habla de un autoatentado, y esto en mi opinión ya queda totalmente descartado. Ya les había comentado que, eh, o digamos que siendo un poco técnicos, el disparo de un francotirador no es cosa de un juego, incluso el francotirador más experto puede fallar. Variables como el viento, variables como el movimiento de tu objetivo, variables como la inclinación final que tenga el arma. De hecho, el retroceso que tiene el arma altera el proyectil a la hora de... altura la trayectoria del proyectil en el momento en el que sale del caño. Y en ese sentido es muy complicado. Si Donald Trump hubiese querido realizar un autoatentado en contra de sí mismo, o valga la redundancia, discúlpeme, es autoatentado en contra de sí mismo es un pleonasmo, pero bueno, hubiese querido realizar un autoatentado, la última opción habría sido precisamente un disparo de francotirador. El riesgo es demasiado alto y pues envenenamientos, existen apuñalamientos incluso, existen muchas técnicas a través de las cuales se puede aparentar poner la vida de alguien en riesgo, manteniendo muchas más variables dentro de tu control, ¿no? Entonces, esto habría sido demasiado peligroso. De hecho, el tiro fue potencialmente anormal y se habla de que fue el viento lo que salvó a Trump, ¿no? Ahora bien, si por el lado físico ya es un riesgo, en mi opinión, inasumible, por el lado político lo es aún más, porque resulta que el servicio secreto está en manos de Estados Unidos. Y es en este punto en el que vamos a hacer el primer paréntesis de este video. Tenemos que hablar del servicio secreto. El servicio secreto es una institución a cargo del presidente de los Estados Unidos, o más bien al mando del presidente de los Estados Unidos, que tiene la función de velar por su integridad física, eh, tiene la función de salvaguardar al presidente de los Estados Unidos en sus trayectos, en sus estancias, a las personas allegadas al presidente, a personas que él elija, y también a los expresidentes de Estados Unidos, en tanto que siguen siendo personajes políticamente muy sensibles, ¿no? Así las cosas, el servicio secreto se encarga de prácticamente velar por la seguridad logística del presidente de los Estados Unidos, y parte de esta tarea implica el asegurar edificios. No, su labor no es nada más no nada más es paliativa ni es reactiva, su labor sobre todo es preventiva. Y en términos de prevención están en constante contacto con los servicios de inteligencia. De hecho, creo que ellos tienen su propio servicio de inteligencia. Eh, Aseguran edificios allegado o que otorguen alguna ventaja de tiro a cualquier llanero solitario que quiera atentar contra el presidente de Estados Unidos, acordonan zonas, cierran calles, abren calles, eh, impiden o permiten el flujo de personas, de vehículos, incluso de energía o la logística de cualquier recurso que pueda ser potencialmente dañino para la seguridad del presidente de los Estados Unidos o algún candidato. Y son increíblemente intransigentes, son increíblemente invasivos. Se sabe son famosos por disparar primero y preguntar después, ¿no? Y mucha razón hay en ello, porque pues están cuidando a uno de los hombres más poderosos del mundo, a uno de los personajes más poderosos del mundo. Y en este sentido, casualmente, Joe Biden, nada más llegar a la Casa Blanca, despide a una gran cantidad de agentes del servicio secreto por considerarlos demasiado afines a Donald Trump, y además pone a cargo a una mujer, lo cual no me parece mal, porque pues yo creo que una mujer puede tener labores administrativas y de planificación tan buenas como las de un hombre. A mí no me parece mala idea. Lo que me parece mala idea es que esta persona de inmediato empiece a implementar políticas de género, y como parte de las políticas de género
empezó a meter mujeres a trabajar como personal de seguridad, como personal de campo, al servicio secreto. Y resulta que una de las funciones de este personal de campo es cubrir físicamente al presidente, es literalmente recibir las balas por el presidente. Si ustedes ven la fotografía o los videos en los cuales se nota eh, se notan las primeras reacciones del servicio secreto, vemos cómo en el primer plano aparece a una mujer. El personaje potencialmente encargado de recibir una bala, o que tiene más probabilidades de recibir una bala que fuera dirigida a Donald Trump, es precisamente a una mujer. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que su silueta es claramente menor a la del resto de sus compañeros. De hecho, ella es considerablemente menos alta que ellos. Y eso es un grave problema porque no nada más no nada más no es un buen escudo humano, sino que además no tiene la fuerza eh, ni la capacidad para cubrir y mover a un objetivo como Donald Trump, que de haber caído gravemente herido habría tenido que ser movido físicamente por ella también. Y bueno, aquí estamos hablando de que muy probablemente habrá que verlo, pero muy probablemente el equipo de seguridad de Donald Trump haya sido de segunda, porque entre otras cosas, ya se le había intentado quitar la protección del servicio secreto, ya a través de un montón de investigaciones que muy probablemente fueran falsas, se estaba pidiendo desproteger a Trump, ¿no? Quitarle la protección del servicio secreto de los Estados Unidos. Y tampoco es raro porque vamos a ver más adelante que eso también tiene implicaciones políticas. El punto es que a pesar de que fuera personal de segunda, es personal al mando de Joe Biden. Y es personal que en el momento en el que se percatase de que Trump está planificando un autoatentado, podría testificar contra él y podría ponerlo en una tesitura lo suficientemente grave como para meterlo a la cárcel e impedirle participar en las elecciones. Eh, realmente es Biden, que diga Trump es el último interesado en realizar un autoatentado por esto, ¿no? Personalmente yo lo descartaría ya prácticamente de manera absoluta. Ayer todavía daba margen a la duda, pero yo creo que hoy ya es muy difícil, es muy complicado pensar en algo así. Insisto, sobre todo por el servicio secreto. Ya no hablemos de Trump, hablemos del servicio secreto. Los, los, el servicio secreto estando tan cerca de Trump, estando todo el tiempo tan, tan al tanto de él mismo, claramente se darían cuenta si Trump está planificando esto y lo utilizarían eventualmente en su contra. Entonces, esto, en mi opinión, quedaría descartado ya absolutamente. Ahora bien, les comentaba del trato tan mezquino que iban a tener los medios y esto efectivamente se está dando. En los periódicos, en los encabezados estamos viendo que se habla de presunto atentado, de presunto tirador. eh, y realmente, pues cuando hablamos de situaciones similares, pero centradas en otro personaje, no se tiene esta tela de juicio, no se siembra tanto la duda desde los grandes medios, que recordemos son aquellos que han secundado las campañas de persecución política y judicial que han tenido Trump. Son los medios de comunicación los que difunden rumores que han demostrado estar infundados sobre él. Insisto, sin decir que Trump sea una blanca paloma, pero los medios han atacado como nadie a Donald Trump. Se han sumado a la campaña de acoso. De hecho, le han censurado. Trump es uno de los personajes que ha perdido el control de sus redes sociales. Eh, al punto de tener que hacer una para él mismo porque realmente él no tenía capacidad de expresarse. Existe un interés genuino, un interés tremendo en destruir la imagen política de Donald Trump y a pesar de que los medios no lo han conseguido, no dejan de coadyuvar en la campaña de acoso que sigue recibiendo, ¿no? En ese sentido, no es extraño que surjan lobos solitarios que busquen de alguna manera o que influenciados por esta presión mediática en un país tan dividido, en un país tan violento, tan expuesto, tan bombardeado con violencia mediática, pues puedan tomar acciones de este tipo. En realidad no es nada raro, el servicio secreto frustra decenas
de intentos de asesinato, decenas de conspiraciones en contra de figuras políticas en los Estados Unidos. Y en este orden de cosas, no es extraño en modo alguno que, que aparezcan figuras como la de este sujeto, ¿no? Lo que en mi opinión hace casar algunas piezas. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos a un personaje que es atacado desde el estrado, es atacado desde las instituciones gubernamentales, eh, un personaje sobre el que se vierte mucha hostilidad en los medios de comunicación y que desde todos estos grandes megáfonos se incita a la población estadounidense a desarrollar sentimientos de hostilidad hacia él, ¿no? Un personaje que además no necesitaba ya de por sí de estos ataques mediáticos porque de por sí era un personaje que genera muchas polémicas por la forma en la que se desenvuelve, ¿no? No obstante, independientemente de todo esto, nada justifica un ataque de esta magnitud en contra de su vida, ¿no? Y bueno, personalmente creo que no es la primera vez que se intentaba atentar contra Trump y que el servicio secreto sabía que tampoco iba a ser la última, ¿no? Y en este sentido, me parece a mí que se empiezan a juntar algunas piezas. ¿Por qué? Porque no se necesita ser el autor intelectual, ni siquiera el autor material, para atentar contra la vida de alguien. También se puede hacer esto desde la omisión, desde la incompetencia depravada. Y lo que vimos en este atentado es bastante escandaloso porque vemos fallas que no sean que no son explicables en gente con ese grado de preparación o fallas que que no se explican si no es deliberadamente, que realmente es difícil pensar que personajes tan preparados, tan seleccionados, cometan errores de esta entidad, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de que hay montones de videos ya en los cuales se ve a este tipo aproximarse en un tejado, de múltiples testimonios que nos dicen que se alertó a las autoridades, incluso desde el estrado, desde el escenario en el que Trump estaba hablando, se escuchaban voces en las que se hablaba de un sujeto armado en una techumbre aledaña. Y bien, esto ya de por sí nos habla de una cosa, que el servicio secreto no preparó la seguridad en las zonas aledañas. Si tú eres el servicio secreto y vas a organizar un mitin del presidente y te das cuenta que una de las pocas estructuras que ofrece ventaja de tiro alrededor es precisamente esa pequeña nave industrial desde la que tiraron, pues lo mínimo que puedes hacer es asegurar el edificio. Lo mínimo que puedes hacer es poner por lo menos un agente en dicha techumbre, ¿no? Para evitar, para negarle esa posición de tiro tan privilegiada a un potencial agresor, ¿no? Es algo que no se hizo y que extrañamente siempre se hace. Lo que es más, si por ejemplo cuando en México el presidente da el informe, ustedes intenten ir a un restaurante en la terraza que está frente a Palacio Nacional, ustedes intenten subir a alguno de los edificios que hay ahí, no van a poder. Ni siquiera edificios que están varias cuadras detrás de Plaza de la Constitución. ¿Por qué? Precisamente porque son protocolos de seguridad muy básicos. Tú aseguras las estructuras que pueden dar una ventaja de tiro a un posible agresor, ¿no? En este sentido, cuesta mucho trabajo pensar que gente tan profesional haya fallado en algo tan básico. Y otra situación por la cual me parece muy extraño esto, es que además de que es visto por gente en el estrado, también los agentes del servicio secreto, los francotiradores asignados al servicio de Trump, ven al sujeto aproximarse, le permiten afinar su puntería y le permiten realizar, si no me estoy equivocando, por lo menos 2 disparos. Por lo menos 2. Esto es una cantidad de tiempo enorme. Es una cantidad de tiempo tremenda. Les puedo decir que en la Segunda Guerra Mundial había veces que no podías ni asomarte a la ventana porque ya tenías una bala en la cabeza. Y te estoy hablando de gente que no tenía rifles tan precisos, que no tenía miras con sensor de calor, con sensor de movimiento, que no tenía instrumentos para medir la velocidad del viento. En fin, de hecho, se nota tanto
que los francotiradores sospechaban de una potencial agresión en esa dirección porque el francotirador encargado de neutralizar al sujeto que atentó contra Trump prácticamente no tiene ni que mover el rifle, solamente dispara y acaba con él, ¿no? Eh, lo cual nos quiere decir que efectivamente que estaba mirando aquella zona y que tenía puesta su atención precisamente en aquella zona, y con su atención en aquella zona es muy difícil que él no nada más no haya tirado, sino que tampoco haya dado una advertencia al resto del equipo en tierra. Lo cual me lleva al segundo punto de todos los hierros cometidos, y ese es que el personal en tierra actuó de manera muy poco profesional. Usualmente, en un escenario de este tipo, la primera reacción de este tipo de personas es abalanzarse sobre el candidato y cubrirlo con su cuerpo, pedirle que se agache y cubrirlo con su cuerpo, pero incluso vemos algunos oficiales del servicio secreto que nada más escuchar los disparos se agachan. Esta reacción es imperdonable. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y les voy a contar una pequeña anécdota en la cual una vez la persona con la que salía, pues íbamos en el metro, eh, había mucha gente, era el metro Hidalgo, o Juárez, no me acuerdo, Hidalgo, era Hidalgo, y pues queriendo bajar, nos empujaron algunas personas, mi por entonces pareja pues se enojó, empujó, dio un puñetazo, y la persona de enfrente de ella pues ya le iba a responder. No me pregunten cómo, camaradas, yo estaba detrás de ella y de hecho había una persona entre ella y yo. No me pregunten cómo, pero en fracciones de segundo yo la jalé a ella y me puse enfrente y me puse enfrente entre ella y el sujeto que le iba a pegar, ¿no? Realmente yo no tengo entrenamiento ni tengo experiencia alguna en este tipo de situaciones, y aún así reaccioné de una mejor manera que estas personas, que lo primero que hicieron fue agacharse. Eh, es más, se escuchan dos disparos, por lo menos, antes de que el personal del servicio secreto reaccione. Las reacciones son lentísimas y nuevamente, podría pensar que es personal de segunda debido a esta absurda política de género que han implantado, pero también podría pensar, y de hecho yo pienso más, que se trata de una omisión deliberada, que se trata de fallas que realmente no fueron fallas. Se trata de fingir demencia, al menos como yo lo veo, ¿no? Y llegados a este punto tengo que reafirmar gran parte de lo que decía ayer, si no es que todo, camaradas. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, y de hecho he visto a muchos analistas muy prestigiosos que coinciden conmigo en esta situación, realmente este atentado en términos electorales le vino como anillo al dedo a Trump, porque lo va a manejar magistralmente, porque eh, ahora tiene una prueba fehaciente de que sí es sujeto de persecución, tiene pruebas fehacientes de que esta persecución es orquestada desde los medios, es orquestada desde la Casa Blanca, desde los tribunales, etcétera. Tiene todo la capacidad del mundo para jugar el papel del mártir, y de hecho, eh, él es muy astuto, él le va a sacar mucho provecho, y si ya de por sí tenía una ventaja sobre Joe Biden, ahora la va a incrementar de una manera muy importante, ¿no? Ahora bien, como les comentaba, independientemente de que saliera bien o mal el atentado, en términos de que acertaran en desvivir o fallaran en desvivir a Donald Trump, expresado así la situación de bien y mal, independientemente de que saliera bien o mal, una cosa era clara: el Partido Demócrata se iba a hacer con el poder en los Estados Unidos. Nuevamente, este atentado no tiene tintes electorales. Este atentado no está buscando cambiar el resultado de una elección. Lo que está buscando es eliminar a una figura política por las acciones que está tomando o que potencialmente puede tomar. Y si tenemos en cuenta los ataques que están teniendo figuras políticas que también están en esa misma línea sí, que están en la misma línea de acción, eh, figuras como Robert Fico, como Shinzo Abe, por poner otro ejemplo, las amenazas a Víctor Orbán, teniendo en cuenta que a Kennedy también, que a los dos Kennedy de hecho
se les, eh, se les trató de la misma manera, precisamente por problemas muy relacionados o muy similares a los que Trump tiene con el complejo militar industrial que tiene con la CIA. Me parece a mí que esto tiene la misma pinta de hace mucho tiempo, y que esto es una fórmula que se está que ya se está haciendo habitual, ¿no? Personalmente creo que, que este intento de asesinato pudo haber tenido, o sea, vamos a suponer de verdad, yo todavía yo no podría estar seguro de que fuera precisamente este chavo el que disparó, pero incluso si hubiera sido él, insisto, incluso si hubiera sido él, incluso si hubiera sido un lobo solitario, la CIA, el Pentágono, la Casa Blanca no necesitaban pagar a un gran profesional. Lo único que necesitaban era cruzarse de brazos cuando alguien así saliera. Y me parece que esta fue la situación. Y ahora bien, eh, en tanto que el objetivo es Donald Trump, me parece a mí que lo que están buscando es precisamente evitar que venga Trump a dificultar el esfuerzo que Estados Unidos está haciendo en contra de Rusia. Eh, Les había comentado en otros contextos que Estados Unidos se hallaba en un escenario llamado trampa de Tucídides, en el cual una potencia consolidada, una potencia hegemónica, al ver amenazada por otra potencia emergente esa condición de hegemonía, tiende a atacar a la potencia emergente antes de que sea demasiado tarde y la desventaja sea mayor, ¿no? En este sentido, los Estados Unidos están buscando por todos los medios debilitar a China, quitándole su espada a través de Rusia, porque saben que sin la espada, que sin el poder militar de Rusia, China en algún momento va a ser derrotada. En ese sentido, para muchos sectores dentro de las élites que gobiernan en Estados Unidos, el esfuerzo en Rusia es tan importante como el que está haciendo en China. Y conforme más pasa el tiempo, yo me convenzo de que tal vez incluso sea más importante. Porque recordemos lo que pasa cuando un imperio, por mucha fuerza económica que tenga, no es capaz de defenderse. Le pasa lo que a los bizantinos o le pasa lo que a los chinos en el siglo XIX. Entonces, conforme más lo reflexiono, me parece a mí que la jugada en Rusia es cada vez más importante, ¿no? Y en este sentido, lo que se buscaba, en mi opinión, era eliminar al único personaje político con la fuerza y con la voluntad para impedir, o por lo menos para entorpecer gravemente, el esfuerzo de guerra de Estados Unidos. Y este curso de acción que Trump había planteado, ¿qué intereses tocaba? Tocaba intereses de toda la gente que trabaja en la OTAN, para empezar. ¿Por qué? Porque Trump, si bien no plantea acabar con la OTAN, sí plantea recortar gastos, sí plantea exigirle a los europeos que pongan mucho más de su parte. Eh, Me parece a mí que también amenaza frontalmente los intereses del complejo militar industrial de Estados Unidos, básicamente los fabricantes de armas, que son los que más se enriquecen durante la guerra, que toca frontalmente los intereses de todos los halcones neoconservadores, los autores del proyecto para el nuevo siglo americano, los toca por completo. Evidentemente a George Soros, a toda la Agenda 2030 lo pone en una situación muy difícil. A la CIA también, que la CIA es otro de los entes más beligerantes, aunque la CIA está muy dividida, sobre todo en la posición de Ucrania están muy divididos, porque también la CIA ha sido encargada de filtrar muchas cosas, pero bueno, aparte de la CIA también la tiene en contra. Y como verán, pues no son pocos ni poco poderosos los enemigos que tiene. Y cuando sucede lo de Colosio en México, sucede muy similar. O sea, vemos que siembran culpables, sabemos que hubo por lo menos dos tiradores, solamente se le achacó a uno, este lobo solitario en forma de Mario Aburto, pero que hubo muchísimas fallas inexplicables de los servicios de seguridad. En fin, es bastante, me parece a mí bastante claro, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue de esto, no? Para empezar, vamos a ver si la situación de polarización de Estados Unidos no se agrava más por la furia que los votantes de Trump puedan percibir hacia el ataque a su candidato. Y de hecho, muy probablemente
Yo no descartaría otro atentado contra Trump. Yo creo que se puede producir porque el interés que hay en la guerra, de seguir en la guerra de Ucrania es mucho y es muy importante y es de gente mucho más poderosa que el presidente de Estados Unidos. Entonces me parece a mí que podría haber otro atentado contra Trump fácilmente, ¿no? Podrían envenenarlo de alguna manera y hacerlo parecer un accidente, también puede ser, no lo descarto, ¿no? Pero si esto sucede, si la muerte de Trump se concreta, creo que ahora sí estamos en condiciones para que haya levantamientos armados muy importantes en Estados Unidos. Yo creo que el grado de polarización ya es suficientemente alto como para poder plantearlo como una posibilidad. Y de hecho les hablaba también de otra amenaza a Trump en esta película de Civil War, ¿no? Eh, Me parece a mí que no lo podemos descartar, pero creo que el escenario, o a mí el escenario que me da más miedo, honestamente, es que ante la incapacidad de sacar a Trump de en medio, pues los Estados Unidos busquen eh, meter a Rusia a la fuerza al conflicto. Y es que ya que al parecer que pues Estados Unidos solamente va a poder estar en este esfuerzo de guerra unos cuantos meses más ante lo que parece una inminente llegada de Trump, pues posiblemente se necesite implicar a los Estados Unidos en una medida tan seria que le sea imposible a Trump sacarlos de la guerra, ¿no? Yo creo que es altamente probable que se provoque a Rusia para que Rusia responda de una manera muy contundente y esta respuesta rusa eh, haga que o le dé la justificación, entre comillas, a los Estados Unidos de meterse directamente a un conflicto en contra de Rusia. Posiblemente un ataque desde territorio europeo, posiblemente la entrega de armas más potentes a Ucrania, posiblemente un atentado espacio para engañar al algoritmo Rista en alguna parte de Rusia, no sé, no sé, pero yo estoy prácticamente seguro de que van a quemar las naves, de que van a provocar a Rusia de una manera que pues difícilmente va a poder aguantar, difícilmente la paciencia de Putin va a ser suficiente como para evitar la entrada en la guerra, pero bueno, esperemos que los servicios de inteligencia rusos lo frustren. Y bueno, camaradas, como les comentaba, estamos en uno de los momentos geopolíticos más complejos de la historia, estamos en una encrucijada demasiado compleja, estamos en riesgo real de una tercera guerra mundial, o más bien ya estamos en una tercera guerra mundial, pero estamos en un riesgo muy grave de que escale a un nivel mucho de hostilidades mucho mayor, mucho más directo. Y bueno, pues habrá que estar muy atentos. Y pues nada, camaradas, agradecerles la atención y pedirles que por favor me tiren esquina compartiendo mis flyers, compartiendo el contenido, compartiendo mis cursos, si pueden inscribiéndose a ellos. De hecho, en el curso de claves históricas de la actualidad geopolítica vamos a abordar esta situación. Vamos a ver por qué Estados Unidos está tan empecinado en provocar el conflicto. Y en el curso de historia de Rusia también vamos a ver por qué, a pesar de que esto es un atentado contra Donald Trump, Rusia está directamente, o los intereses rusos están directamente en juego aquí, ¿no? Eh, en ambos casos, pues ustedes saldrán con muchas más respuestas y sobre todo con muchas más herramientas para hacerse cada vez más preguntas y de mayor calidad, camaradas. Pero bueno, agradecer nuevamente la atención, compartan los flyers, la información la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Se me cuidan mucho, Urbi et Orbi, abrazos no balazos, bye bye.